A continuación presentamos a don Adolfo Peña, profesor titular del Departamento de Ingeniería Rural, Construcciones Civiles, Proyectos de Ingeniería de la SIAN, director de la cátedra Datagri. Me voy a quedar aquí porque ha sido director de muchas cosas, que lo explique ya él. Por viejo. Nos va a presentar, bueno, un nuevo proyecto ilusionante, además muy de moda en estos tiempos, que es el tema de los espacios de datos. Los espacios de datos tal y como quiere la Unión Europea, no cualquier otra cosa, que es bastante importante. Así que cedo la palabra a don Adolfo. Ahí pasa con el dedo, ¿no? No, tienes ahí también. Bueno, pues lo primero, ya buenas tardes, son más de las 12 y creo, me sumo, pero tengo que hacerlo también personalmente, no vale arrastrar con lo que ya se ha dicho aquí. Estuve en la presentación, tuvimos una reunión, me ausenté un momento, a Pepe, a Juanma, que está por ahí, por el encuentro, por la invitación, pero sobre todo por el trabajo que estáis haciendo. Es decir, habéis evangelizado sobre esto a los que yo soy agrónomo y, como digo, agrónomo y de los malos, ¿eh? O sea, que me vaya a perdonar las inconsistencias tecnológicas, pero nos habéis ido convenciendo poco a poco. Tanto es así que, como ya se ha dicho aquí, pues ya estamos convencidos, ya lo hemos comprado todos. Y tanto es así que es por lo menos la tercera vez que se va a hablar de nuevo. Escuché a Rosa, escuché a Javi, de que estamos alineando proyectos. Una sensación que tenemos siempre y que va un poco en la línea de la convocatoria es que tenemos muchas cosas por ahí repartidas que no están conectadas y que nos obligan cada vez que tenemos algo nuevo, que hacer algo nuevo, no solo a nosotros, también a las empresas, al negocio, a empezar de cero, lo cual no tiene ningún sentido, son recursos y tiempo perdido. Y bueno, viendo el grado, como decías, de madurez de la tecnología, de la plataforma Fiverr, en la que tanto tiempo lleva invertido Pepe y el aula, pues nosotros nos hemos convencido todos. Tanto es así que, partiendo de la cátedra y sabiendo, internacional, de inteligencia artificial y agricultura, que ya tiene un paquete de trabajo sobre espacios de datos, y viendo también que IVA, que acaba de presentar, que ahora es IVA Plus, Javi ya estaba apostando por Fiverr en lo que era, sobre todo a nivel de datos puntuales de IoT. Pueden ser, cada uno vende su libro. Él ha vendido el olivo, pero las estaciones climatológicas son puntos también, en fin, tantas cosas, ¿no? Entonces, Citridata en la misma propuesta va de la mano de Fiverr. Necesariamente tenemos que montar una plataforma Fiverr y desplegar los servicios hacia Data Space, pero desde esta estructura que al final, entre todos los proyectos, estamos colaborando para crearla de forma conjunta. Voy a intentar, que no lo cumpliré, atenerme al tiempo, pero me voy a centrar quizá en algo que pueda ser novedoso y dentro de la capacidad que yo tengo para hablar de estos asuntos tan tecnológicos, ¿no? ¿Cuál es el origen? Ya lo he dicho, creo que es muy importante entender el origen. Primero, ya estábamos trabajando con el sector de los cítricos de Andalucía, que es muy diverso, y eso es muy bueno cuando se trabaja con datos, que haya mucha variabilidad y diversidad de datos, sobre todo cuando pensemos en modelos predictivos, por ejemplo. Pero también la segunda característica es que apostamos por la tecnología de Fireware desde el principio, así va la propuesta, en nuestro compromiso, por tanto vamos obligados. No era opcional y por eso decía que ha sido un poco convencimiento del arrastre de la cátedra, del propio IVA, de otros proyectos. Segundo, como novedad, yo no entraré porque ahí tenemos una discusión, hay mucho que reflexionar sobre realmente si seremos capaces, no solo en Andalucía, España, sino a nivel de toda Europa, conseguir ese gran data space que interconecte sectorialmente un poco todo. Bueno, nosotros vamos a intentar cumplir con el proyecto, con los objetivos del proyecto, pero la novedad de este proyecto es, evidentemente, partir de una plataforma consistente de datos, rica en datos, datos buenos, fiables, de calidad, también en cantidad, pero no para tener una plataforma de datos, sino para que se transformen en servicios, en modelos y utilidades para el sector. Ese es el gran objetivo. Y con una particularidad, que es, como decía Pepe, a lo que se refiere el Data Space, como lo define la Unión Europea, Gaia X, en fin, todos los referentes
internacionales a nivel de Europa, porque bueno, vamos obligados un poco a trabajar con datos europeos en la convocatoria, que es que no pueden ser en nuestras plataformas, en nuestros servidores, en nuestros dispositivos. Tenemos que desplegar los servicios en un mercado, en un sitio distinto a donde tenemos los datos almacenados. Y ahí surge, luego lo veremos, el concepto digamos, a lo que también nos hemos comprometido a desplegarlo a través de conectores, de uno o varios conectores que puedan hacer consumir nuestros datos sin, entre comillas, tener acceso realmente a los datos, poder llevarse los datos. Con lo que eso significa en cuanto a seguridad, en cuanto a que las comunicaciones que tienen que ser biunívocas, no solo en un sentido, porque hay que entrar, pero también hay que proporcionar esos datos y servicios. Esto lo pongo simplemente a modo de referencia. Los cítricos en Andalucía representan, bueno, en España, y está España, y a continuación voy pasando, es simplemente una pequeña referencia, es un sector bastante importante, de bastante peso. Bueno, no, el olivar en Andalucía, o bueno, la Furda y Hortaliza, que es un sector muy potente, tanto en superficie como en, sobre todo, el valor de la producción, pero Andalucía representa en superficie prácticamente un tercio del nacional y es la segunda comunidad después de la valenciana en producción de cítricos. A nivel de superficie, probablemente en algunos de ellos, como la naranja, pues ahí estamos en valor de la producción un poco de la mano. En Andalucía se reparten en varias zonas importantes, Huelva, Córdoba, Sevilla, también en Málaga, Granada y una parte en Almería. Por eso digo, no es solo que estamos trabajando con un cultivo, porque son varios cultivos, la naranja, el limón o el pomelo no tienen nada que ver uno con otro, pero tampoco el que se cultive en Almería, en Huelva o en el interior secano, bueno, no secano, con riego, pero con condiciones climáticas secas como en el interior de Andalucía. Por tanto, vamos a tener una variabilidad importante y eso nos va a permitir hacer muchas cosas. Pasaría igual, hemos estado hablando antes de una reunión previa, con el olivar. El olivar no es el olivar, hay olivares, ¿no? Muchos tipos de olivares y en muchas condiciones. Bueno, estos son algunos datos que tenemos. Fijaros, se hizo una estimación de aforo allá por septiembre con 1.400 encuestas. Esos son los datos con los que salen grandes titulares y se dice Andalucía va a producir no sé cuánto. Tenemos que intentar mejorar eso. Y eso solo lo podemos hacer con estructuras como las que comentaba Javi, que es a partir de desplegar información o tener información en la unidad de desagregación más pequeña posible y a partir de ahí con información detallada ir agregando para dar información que puede ser realmente de valor y que esté soportada por los datos, no realmente por un muestreo que muchas veces puede ser cuestionado. Insisto, no me meto mucho aquí, Pepe podría echarme una mano con esto, seguramente esta es un poco más interesante, de esto seguro que todo esto ha salido ya y está en el propósito de la propuesta, es decir, hemos elegido un caso de uso que son los cítricos, pero este caso de uso puede ser replicable, puede ser escalable a otras comunidades o a otros cultivos, pero siempre bajo los principios fundamentales de esta tecnología y de lo que propone Europa para los data space, para los espacios de datos colaborativos federados, que no haya posiciones de dominio que sea federado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un poco un esquema que viene, bueno, me parece que venía por ahí del Data Act o del Reglamento de Gobernanza de Datos de la Unión Europea. Y lo importante no es solo el esquema, es decir, tenemos que tener una plataforma de datos, pero ahora lo importante, y creo que en Firewall estamos dando pasos importantes de desarrollo, porque no solo tenemos que almacenar datos, ahora el reto es cómo trabajar, meterle inteligencia artificial a esos datos para generar servicios, para agregar valor, para sacar modelos que son los que realmente vamos a compartir. Y eso lo haremos hasta los usuarios, hasta los consumidores, gracias a conectores, un software, una pasarela que conectará nuestra plataforma de datos en las que podemos directamente ya tener también datasets con valor añadido, no los datos brutos, sino con valor añadido, y que los vamos a poner a disposición en distintas formas en otros sitios. En este caso, creo que lo comentaba al principio Pepe en su introducción, por la propuesta vamos conectados con un centro demostrador, que era la otra modalidad que van a desarrollar en Málaga, la Universidad de Málaga, un centro demostrador, y nosotros como caso de uso vamos a conectarlo a su dataspace. Por tanto, teóricamente tal. No quiere decir eso que nosotros no podamos montar un pequeño SaaS, un pequeño portal,
un pequeño data space propio, al menos para las primeras pruebas, y donde podamos desplegar algunas de las utilidades que vamos a desarrollar. Es importante destacar que estamos en este foro, bueno, la tengo para donde la hemos presentado Pepe y yo ya este tipo de presentación. Esta convocatoria nacional tuvo un 50% de éxito en cuanto a concesión de fondos, y ahora sale una segunda convocatoria y fue sectorial, y si no la primera, el segundo sector con más proyectos y con más financiación ha sido precisamente el de la agricultura. Eso nos refuerza un poco en el hecho de que efectivamente estamos en el camino adecuado. Esta diapositiva y la siguiente, creo que era la otra, viene un poco a contar la especificidad de lo que es nuestro sector y el uso, la necesidad que tenemos nosotros de incorporar la georreferenciación en las plataformas. Y como decía Javi antes, a nivel polígono, a nivel línea, que pueden ser líneas de riego, que pueden ser cárcavas, que pueden ser arroyos, que pueden ser carreteras, pero también puntos, que pueden ser olivos, pero que pueden ser una calicata, un análisis de suelo, cuando pensamos, por ejemplo, en utilidades relacionadas con el mercado, el secuestro de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reto importante que tenemos, junto con algo que no podemos obviar, que es que tenemos que combinar a nivel de espacial datos con distintos formatos. Y esto es un reto muy importante porque lo que contaba antes Javi era una pequeña o una primera capa de datos vectorial de polígonos, pero la información que nos viene de los satélites viene en formato matricial, en formato raster. Y tenemos que juntar, unir, fusionar toda esa información, o llevar la información vectorial a la parte raster, o llevar la parte raster a la parte vectorial. Y por eso surge, en esa filosofía de plataforma que estamos intentando construir, esas unidades de cultivo o unidades de trabajo distintas al recinto catastral que todos conocemos. Porque no toda la información, ni los satélites, ni el JRC, etcétera, 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 nos las van a dar en el formato de la parcela de cada agricultor, que sería magnífico, tendremos mucho trabajo quitado, evidentemente a distintas escalas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás esto es menos interesante porque además se ve pequeñito, la estructura en paquete de trabajo, ¿vale? Pero quizás lo más interesante, por resumir, por ir adelantando, podría volver, es esto. Todo el trabajo que tenemos que hacer tiene que dar como resultado los KPI, pero no por KPI, no por cumplir con la convocatoria, sino porque un poco el objetivo precisamente es poner a disposición del sector. Cuando hablamos del sector nos gusta mucho, Rosa hacía referencia esta mañana, el sector en sentido amplio, no solo al agricultor o a la cooperativa que pueda consultar algo, sino a las empresas tecnológicas que tienen que desplegar realmente los negocios. Nosotros vamos a poner set de datos y valor añadido a datos brutos, pero lo vamos a poner a disposición de las empresas, más nosotros que somos universidad pública, así nosotros no nos dedicamos a hacer negocio con los datos, pero sí que podemos generar datos de valor para que eso se pueda producir. Ahí tenéis algunos de los objetivos principales que nos hemos puesto, que están relacionados con agua y energía, no puede ser de otra manera, y más un sector como este, donde el 95% es de riego, el tema de las plagas, el tema de los suelos y el tema de los mercados. Otra vez se está discutiendo, no os cuento las portadas que se está llevando y se va a llevar Mercosur, ¿vale? Y el sector de los cítricos va a estar seguramente afectado, también otros, ¿no? Entonces el tema de los mercados para nosotros es un tema muy importante, hay mucha información pero está muy dispersa, muy disgregada y no está particularizada ni por sectores, ni por zonas, ni por momentos del año. No es lo mismo que estén entrando naranjas aquí en agosto, donde no producimos naranjas, que estén entrando en noviembre. Bueno, por eso para el mercado nacional es un cambio absolutamente radical. Tenemos otras 4 propuestas alternativas, las que vamos a intentar llegar también, que están relacionadas con el uso de insumos en fertilizantes, con mapas de suelo, de las que hemos estado hablando también en otros proyectos, o con la predicción de rendimiento, aforo y cosecha. Yo os decía, tenemos que intentar plantear una alternativa basada en datos que no sea que un par de señores o señoras se pasean durante una semana por unas cuantas fincas y, como me decía el amigo, me inicié un poco en el sector este desde el punto de vista de ingeniería,
hay gente que haciéndole a una rama con esta carga sabe cuánto hay en una finca, ¿no? O sea, eso ocurre, ha ocurrido y ocurre, y seguramente aciertan un montón, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para proponer otras alternativas como estas que estáis viendo aquí. Todo siempre tiene que ser basado en datos. Muy importante, y voy a ir concluyendo, porque algo que también sobre, y ya termino, sobre lo que hemos reflexionado, veníamos reflexionando antes, llevamos mucho tiempo hablando, es intentar ir sumando. Es decir, si vamos a apostar por una plataforma y por una tecnología que tiene unas posibilidades enormes, tenemos que ir sumando. Y ese sumar significa que tenemos que disponer de datos abiertos, que tenemos que tirar de datos a través de API, que ya están, no hagamos lo que está hecho y está bien hecho, usémoslo, pero que también incorporemos información que tengan particulares cooperativas, poco a poco, pero en una plataforma común que podamos ir alimentando, haciendo que crezca, en este caso en los cítricos, pero en cualquier cultivo. Si alguien hiciera la pregunta de, no sé, cuántas calicatas hay en España hechas de finca, serían decenas de miles, seguramente. ¿Dónde está? Es imposible de encontrar. Es imposible. Tendrías que hablar, no sé, con 28 grupos de investigación o universidades, con centros de investigación. Imposible. Tenemos que ir construyendo y esperemos que no solo nosotros como Universidad de Córdoba, sino en colaboración con mucha otra gente y muchos otros proyectos, plataforma de datos, ir generando valor a partir de esos datos, que es el gran reto. No diré que desde la universidad, pero tenemos que finalmente, bueno, algunos resultados relacionados con la difusión que vamos a presentar también. No diré que no, pero sí tenemos que entonar el mea culpa. Es decir, bueno, mea culpa en el sentido que en la universidad, pues todos los que estamos en la universidad, pues nos enseñaron a hacer las cosas de una manera y hemos ido evolucionando como ha ido evolucionando todo. Estamos en el momento en el que no podemos perder más datos, no podemos perder más trabajo, tenemos que ir poniéndolo en común y esa puesta en común, como decía también antes Javi, en un sitio, de una manera y orientado al sector, orientado a que sea útil y a que vaya creciendo cada vez. Entonces, bueno, hemos cogido un poco, quizás hace un tiempo, ¿no? Pero ya estamos absolutamente convencidos que tiene que ser así. No podemos dedicarnos a publicar artículos, meterlos en un cajón, sino a de verdad ir generando valor entre todos juntos. Así es que nada más, no sé si me he pasado mucho porque yo es que hablo mucho, un poquito, y disculpadme y nada, enhorabuena por la jornada y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias.